Siempre pensé que el silencio era una forma de paz. Me equivoqué. El silencio también puede ser una trampa. Una que se construye despacio, ladrillo a ladrillo, durante 34 años. Y cuando por fin lo ves, ya estás adentro. Ya las paredes te rodean por todos lados. Me llamo Graciela. Tengo 62 años. Y hace 3 semanas descubrí que mi vida entera había sido construida sobre una mentira. No fue un grito. No fue una pelea. Fue un sobre. Un sobre blanco, sin remitente, que llegó un martes por la mañana mientras Ernesto dormía. Yo siempre fui la primera en levantarme. Siempre. 34 años preparando el café, recogiendo el correo, abriendo las ventanas para que entrara el aire antes de que él despertara. 34 años creyendo que eso era amor, que servir era amar, que anticipar sus necesidades antes de que él las nombrara era lo que hacía una buena esposa. El sobre estaba entre una factura del banco y una revista que nadie había pedido. Lo tomé sin pensar. Lo abrí sin sospechar nada. Adentro había 3 hojas, impresas, con números, fechas y un nombre que yo no reconocí al principio. Leonora Vázquez. Lo leí 2 veces. 3. Me dije que debía ser un error. Un correo mal enviado. Una confusión burocrática. Ernesto era contador, tenía clientes. Seguramente esta mujer era una cliente. Pero los números no mentían. Transferencias, regulares, cada 15 días, durante 11 años. Montos que juntos sumaban más que todo lo que teníamos en nuestra cuenta común. Puse el sobre la mesa. Me senté. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que lloraría de inmediato, pero no. Solo me quedé mirando el café que se enfriaba y sentí algo que no supe nombrar hasta horas después. Era el sonido de todo encajando. Conocí a Ernesto cuando tenía 28 años. Él tenía 33. Era serio, puntual, ordenado. Mi madre dijo que era exactamente el tipo de hombre que necesitaba. Alguien que pusiera orden en mi vida, porque yo era, según ella, demasiado soñadora, demasiado dispersa, demasiado de todo lo que no convenía. Me casé creyendo que la seriedad era una virtud. No tardé mucho en descubrir que la seriedad de Ernesto no era carácter, era control. Los primeros años fueron suaves, tan suaves que ni lo noté. Pequeñas correcciones. Graciela, no hables tan fuerte en las reuniones. Graciela, esa falda no es apropiada. Graciela, ¿de verdad necesitas salir con tus amigas esta semana? Siempre en voz baja. Siempre con una razón lógica. Siempre con esa cara de hombre razonable que simplemente quería lo mejor para mí. Y yo lo creí. Durante años lo creí. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo y Camila. Los crié yo, prácticamente sola mientras Ernesto trabajaba. O eso creía yo. Que trabajaba. Cuando Rodrigo tenía 5 años dejé mi empleo. Ernesto dijo que era mejor para los niños, que su sueldo alcanzaba, que yo estaría más tranquila. Lo dijo de una manera tan razonable que no encontré cómo contradecirlo. Y además, en ese momento, yo también quería quedarme. Los niños eran pequeños. La casa era grande. Me convencí de que era mi decisión. Ahora sé que renunciar a mi trabajo fue el primer ladrillo. Guardé el sobre antes de que Ernesto bajara. No sé por qué lo hice. No fue un plan. Fue instinto. Algo en mí supo, antes de que mi cabeza lo procesara, que necesitaba tiempo. Que si lo confrontaba en ese momento, él encontraría una explicación. Ernesto siempre tenía explicaciones. Eso era lo que hacía mejor en el mundo. Explicar las cosas de tal manera que yo terminara sintiéndome tonta por haber dudado. Desayunamos en silencio, como siempre. Él revisó su teléfono. Yo miré mi taza. ¿Llegó correo?, preguntó, sin levantar la vista. Se me heló la sangre. Solo una factura del banco, dije. Y seguí comiendo. Eso fue lo primero que me sorprendió de mí misma ese día. Que mentí, sin preparación, sin temblor en la voz. Como si llevar una máscara fuera algo que ya sabía hacer. Claro que lo sabía.
Llevaba años haciéndolo sin saberlo. Ese día, cuando Ernesto salió, no limpié la casa. Eso también era nuevo. Me senté en la mesa de la cocina con el sobre frente a mí y empecé a pensar. De verdad pensar. No el pensar acelerado y angustiado de siempre, ese que me hacía dar vueltas en círculos, sino un pensar lento, frío, metódico, como si alguien hubiera apagado el ruido de fondo que había vivido dentro de mí durante décadas. Leonora Vázquez. Busqué el nombre en mi teléfono viejo, el que ya no usaba, pero que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Tenía algunas fotos antiguas que no había pasado al nuevo. Lo encendí, esperé que cargara, y busqué en los contactos por apellido. Nada. Busqué en los mensajes viejos. Nada. Pero entonces recordé algo. Un número que apareció varias veces en la cuenta de teléfono de Ernesto, hace quizás 8 o 9 años, cuando todavía teníamos plan compartido. Yo nunca lo busqué. Me dije que sería un cliente. Me convencí sola, sin que él tuviera que decir nada. Eso era lo que hacía. Convencerme antes de que él necesitara convencerme. Ahorrarle el trabajo. Tomé las hojas del sobre y las fotografié con mi teléfono actual. Luego las doblé y las guardé dentro del forro de un libro que estaba en el estante del dormitorio. Un libro que Ernesto nunca abría. Uno mío, de esos que él consideraba cursilería de mujeres. Después fui al banco. Nuestra cuenta conjunta tenía lo que siempre había tenido. El sueldo de Ernesto entraba, los gastos de la casa salían, y lo que sobraba se quedaba ahí, quieto, sin crecer demasiado. Ernesto decía que las inversiones las manejaba él, que había cuentas separadas para optimizar impuestos. Yo nunca pregunté demasiado porque los números siempre me habían parecido su territorio, no el mío. Ahora lo entendía diferente. Me habían enseñado a sentir que ese territorio no era mío. Le pedí al cajero del banco un estado de cuenta completo. De los últimos 5 años. El hombre me miró un segundo de más, como evaluando si yo sabía lo que pedía. Le sostuve la mirada. Me lo dio. Me fui a una cafetería que quedaba a 3 cuadras. Pedí un agua. Me senté en el rincón del fondo y empecé a leer. Los números eran claros. Entradas regulares. Salidas regulares hacia gastos del hogar. Pero había también transferencias periódicas hacia una cuenta cuyo destinatario figuraba como Servicios Contables GHUIV, cada 15 días. Durante años. GHUIV. Graciela no tenía cuenta con esas iniciales. Pero Leonora Vázquez, sí. No lo podía probar todavía, pero lo sabía. Eso también fue nuevo. Saber algo sin necesitar que alguien me lo confirmara. Esa noche, Ernesto llegó a las 7, puntual, como siempre. Se lavó las manos, se sentó a la mesa, se esperó la cena. Yo había cocinado, no porque quisiera, sino porque necesitaba que todo pareciera normal. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté. Bien, dijo. Mucho trabajo. Comimos, vimos televisión. Él se durmió antes que yo, como siempre. Y yo me quedé en la oscuridad, mirando el techo, con el sonido de su respiración llenando el cuarto, pensando en 11 años. 11 años de transferencias. 11 años de un nombre que yo no conocía. 11 años de una vida que él había construido en paralelo a la nuestra, con mi silencio como cimiento. No podía dormir, y no quería despertar a mis pensamientos más de lo necesario. Así que tomé mi teléfono, me fui al baño y busqué el nombre una vez más. Esta vez, no en mis contactos. En Internet, Leonora Vázquez. No era difícil de encontrar. Tenía un perfil profesional. Contadora, 44 años. Y foto de una mujer de cabello oscuro, sonrisa profesional. Ciudad sin especificar. Debajo de su nombre, en la descripción decía: socia fundadora, especialista en planificación patrimonial. Y el nombre de la firma era 2 apellidos unidos con un guión. El segundo apellido era Balcázar, el apellido de Ernesto. Cerré el teléfono. Me miré en el espejo del baño. 62 años. Cabello gris que antes era negro. Manos que habían lavado, cocinado, cuidado. Ojos que habían preferido no ver. Y en ese momento, algo en mí cambió.
No fue rabia. Fue algo más frío que la rabia. Más duradero. Fue decisión. Salí del baño. Me metí en la cama. Cerré los ojos. Y al día siguiente, muy temprano, antes de que Ernesto se despertara, escuché un sonido que no esperaba. El teléfono fijo. El que casi nunca sonaba. Lo alcancé rápido para que no lo despertara. «¿Señora Graciela?», dijo una voz de mujer al otro lado. Joven, seria. Soy de la notaría Carranza. Necesitamos hablar con usted sobre el testamento de su suegra. Hay un problema. Se me cortó la respiración. La madre de Ernesto había muerto hacía 4 meses. Yo había estado en el entierro. Había llorado. Había organizado el refrigerio. Y nunca nadie me había mencionado un testamento. ¿Qué tipo de problema?, pregunté con la voz lo más tranquila que pude. La mujer dudó un segundo. Señora, su nombre no aparece en ninguna parte del documento. Pero el de ella sí. Quedé paralizada con el teléfono en la mano. ¿El de ella?, repetí, como si las palabras necesitaran más tiempo para llegar a mi cabeza. Sí, señora. El nombre de Leonora Vázquez figura como beneficiaria secundaria en el testamento de la señora Hortensia Balcázar. Junto con... La mujer se detuvo. Escuché papeles moverse al otro lado de la línea. Junto con un menor de edad, de 10 años. Cerré los ojos. 10 años. Las transferencias llevaban 11. No necesité que nadie me explicara nada más. ¿Cuándo puedo ir?, pregunté. Esta semana, cuando usted pueda. Pero le recomiendo que venga sola. O con un abogado de su confianza. Colgué. Me quedé sentada en el borde de la cama. Ernesto seguía durmiendo a menos de 1 metro de mí, con esa respiración lenta y regular de hombre que duerme sin culpa. Lo miré. 34 años durmiendo al lado de ese hombre. 34 años creyendo que conocía cada uno de sus gestos, cada uno de sus silencios. Y resulta que el silencio más grande no había sido el mío. Había sido el de él. Me levanté sin hacer ruido. Fui a la cocina. Puse el café. Me senté. Y por primera vez en muchos años, no preparé su taza. Esa mañana, cuando Ernesto bajó, encontró solo mi taza sobre la mesa. Me miró. No dijo nada. Fue él mismo a buscar su café. Se sentó frente a mí. ¿Dormiste mal?, preguntó. No, dije. Dormí bien. Lo miré directo a los ojos mientras lo decía. Algo que no hacía seguido. Él parpadeó, apenas, y volvió a su teléfono. Eso también era información. Cuando él salió, llamé a mi hija Camila. Camila tiene 31 años. Vive a 40 minutos de nuestra casa. Trabaja en recursos humanos de una empresa mediana y tiene una vida ordenada. De esas que desde afuera parecen simples, pero por dentro tienen muchas capas. Siempre fue la más observadora de mis hijos, la que preguntaba, la que no se conformaba con la primera respuesta, la que más veces me había dicho, en los últimos años: «Mamá, ¿y tú estás bien de verdad?». Y yo siempre le había respondido que sí. Esta vez, cuando contestó, le dije: «Necesito verte hoy, no por teléfono, en persona». Silencio al otro lado. ¿Qué pasó? «Hoy, Camila, ¿puedes?». «Salgo al mediodía. Te veo en el café de siempre». Colgué, respiré. Y fui a buscar el libro donde había guardado las hojas del sobre. El café de siempre era un lugar pequeño, de ventanas grandes y mesas de madera. Camila ya estaba cuando llegué. Tenía el cabello recogido y esa expresión que heredó de mí, la de alguien que está calculando antes de hablar. Me senté frente a ella. Le puse el sobre la mesa sin decir nada. Ella lo tomó, lo abrió, leyó, la vi cambiar. No de golpe, sino en capas. Como cuando un color se va oscureciendo poco a poco, sin que puedas señalar el momento exacto en que se volvió diferente. Cuando terminó de leer, levantó la vista. ¿Cuándo llegó esto? «Hace 2 días. ¿Papá sabe que lo tienes?». «No». Camila asintió despacio. Puso las hojas sobre la mesa con cuidado, como si fueran frágiles. «¿Sabes quién es esta mujer?». Le conté lo que había encontrado. El perfil profesional. El apellido en la firma. La llamada de la notaría. El nombre del menor. Camila no dijo nada durante un momento. Solo miró por la ventana, con esa expresión que tenía cuando era niña,
y estaba procesando algo que le dolía, pero no quería que se notara. Yo lo sospechaba, dijo al fin, en voz muy baja. Me quedé quieta. No tenía pruebas, solo cosas pequeñas. Una vez, hace como 6 años, vi en el teléfono de papá una foto. La borró rápido. Pensé que me había equivocado. Me convencí de que me había equivocado. Hizo una pausa. Igual que tú. No dije nada. Lo siento, mamá. No tienes nada que sentir tú. Debí haberte dicho algo. ¿Qué me ibas a decir? ¿Que viste una foto que quizás no era lo que parecía? Yo tampoco quería ver, Camila. Por eso no veía. Ella asintió. Tenía los ojos brillantes, pero no lloró. Eso también era mío. Le pregunté si conocía algún abogado. Alguien de confianza. Alguien que no tuviera ninguna relación con Ernesto ni con sus contactos. Tengo una compañera, dijo, del trabajo. Su hermano es abogado familiar. Ha llevado casos complicados. Tomó su teléfono. Le escribo ahora. Mientras ella escribía, yo miré mi taza de café. Estaba fría. No la había tocado. Eso también era nuevo. No hacer las cosas por costumbre. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. La notaría Carranza quedaba en el centro, en un edificio antiguo de paredes gruesas y pisos de mármol que hacían eco con cada paso. Fui al día siguiente, sola, como me habían recomendado. La mujer que me atendió se llamaba Paulina. 30 y tantos años, voz tranquila, mirada directa. Me hizo pasar a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. Cerró la puerta y me ofreció agua antes de hablar. Señora Graciela, gracias por venir. Lo que le voy a mostrar es delicado. Puso frente a mí una copia del testamento de Hortensia Balcázar, la madre de Ernesto. Falleció 4 meses atrás, a los 81 años, de una insuficiencia cardíaca. Yo había estado en el entierro. Había preparado el arroz con leche que a ella le gustaba para el refrigerio, y aunque ella ya no pudiera comerlo, nadie me había mencionado un testamento. En 4 meses, nadie. Empecé a leer. La propiedad principal, la casa familiar donde había vivido Hortensia, figuraba transferida tras el nombre de Ernesto, lo cual era esperable. Pero había una cláusula adicional, redactada de manera técnica pero perfectamente clara. Una fracción de los bienes en fideicomiso, equivalente al 40% del valor total del patrimonio. Debía ser administrada en beneficio del menor Marco Andrés Balcázar Vázquez, nacido hace 10 años, hijo reconocido de Ernesto Balcázar. Hijo reconocido. Las palabras estaban ahí, en papel notarial, con firma y sello. Ernesto había reconocido a ese niño, ante la ley, probablemente sin decirme nada, aprovechando algún trámite que yo nunca vi, porque nunca revisé sus papeles, porque ese tampoco era mi territorio. Hortensia lo había sabido. La madre de Ernesto había sabido que su hijo tenía un hijo con otra mujer, y había incluido a ese niño en su testamento. Y en 4 meses, nadie me lo había dicho. ¿Cuándo fue redactado este testamento? Pregunté. Hace 3 años, dijo Paulina. 3 años. Hortensia había vivido 3 años más sabiendo esto. 3 años en que yo la visité, le llevé comida, la acompañé al médico en 2 ocasiones. Cuidé de ella como si fuera mi propia madre. Y ella guardó silencio. Paulina me miró con una expresión que no era lástima. Era algo más parecido al respeto. ¿Por qué me llamaron a mí? Pregunté. Porque, según la ley, usted tiene derechos sobre parte de ese patrimonio como cónyuge. Y porque hay una irregularidad. La transferencia de la propiedad a nombre de su esposo ya se realizó. Hace 2 semanas, sin notificarle a usted. Eso no es correcto. 2 semanas. Justo cuando Hortensia llevaba 4 meses muerta. Justo cuando, aparentemente, alguien había decidido que ya era momento de mover los bienes. ¿Quién solicitó la transferencia? Paulina dudó un segundo. Su esposo. Y como cosolicitante, Leonora Vázquez. Puse las manos sobre la mesa para que no temblaran. Lo habían hecho juntos. Habían ido juntos a la notaría, con los papeles de la madre de él, y habían transferido una propiedad, mientras yo estaba en casa.
Mientras yo preparaba café, limpiaba, esperaba. Eso no era solo una infidelidad. Eso era otra cosa. Esa tarde, al llegar a casa, Ernesto estaba en la sala. Cosa rara. Normalmente a esa hora todavía no había llegado. ¿A dónde fuiste?, preguntó, sin levantar la vista del teléfono. Al centro. Unos trámites. ¿Qué trámites? Personales. Esta vez sí levantó la vista. Me miró un momento. Esa mirada suya que yo conocía bien. La que evaluaba sin preguntar directamente. La que calculaba cuánto sabía yo y cuánto podía seguir ocultando. ¿Estás bien? Perfectamente, dije. Y fui a la cocina. Eso también era nuevo. Que él me preguntara si estaba bien. Generalmente no preguntaba. Generalmente asumía que sí, porque siempre había sido así. Pero algo en él había detectado un cambio. Un pequeño cambio. No sabía qué era, pero lo había notado. Y eso, en lugar de asustarme, me confirmó algo importante. Yo había sido demasiado predecible durante demasiado tiempo. Y cuando alguien predecible cambia, aunque sea apenas, el que la controlaba lo siente. Él sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué. Y esa pequeña ventana era todo lo que yo necesitaba. El abogado que contactó Camila se llamaba Sebastián. 40 años, voz tranquila, oficina pequeña pero ordenada. Cuando le expliqué la situación, tomó notas sin interrumpirme. Cuando terminé, cerró su cuaderno y me miró. «¿Hay varias cosas aquí?», dijo. La infidelidad por sí sola, en términos legales, es un factor, pero no el central. Lo central es esto: los bienes maritales. Las transferencias patrimoniales realizadas sin su conocimiento ni consentimiento. Y el reconocimiento de un hijo hecho durante el matrimonio, que implica obligaciones económicas que podrían haber afectado su patrimonio común sin que usted lo supiera. ¿Qué puedo hacer? Primero, documentar. Todo lo que tiene, todo lo que encuentre. Estados de cuenta, documentos, registros. Lo del sobre es un buen comienzo. Pero necesitamos más. Hizo una pausa. ¿Tiene acceso a los archivos de él en casa? ¿Papeles, carpetas, algo? Tiene un cajón con llave en su escritorio. ¿Sabe dónde guarda la llave? Pensé. Ernesto era ordenado, metódico. Guardaba las llaves siempre en el mismo lugar. El bolsillo derecho del saco que usaba para trabajar. Pero había un juego de repuesto. Lo había visto una vez, hace años, en el fondo del cajón de su mesita de noche, bajo unos papeles viejos. Creo que sí, dije. No le recomiendo que abra ese cajón sin asesoría legal, pero sí le recomiendo que sepa exactamente qué hay ahí antes de tomar cualquier decisión. Me fui de esa oficina con una lista de cosas que debía documentar. Y con algo más. La sensación, extraña y nueva, de que había personas del lado mío. Eso era algo que no había tenido en mucho tiempo. Esa noche esperé a que Ernesto se durmiera. Me tomó casi 2 horas. Él tardó en dormirse, cosa inusual en él. Lo noté inquieto, dando vueltas. Yo fingí dormir con una paciencia que no sabía que tenía. Cuando su respiración se volvió lenta e irregular, me levanté. Fui al cuarto que usaba como oficina. No encendí la luz. Usé la linterna del teléfono, con el brillo al mínimo. La mesita de noche de Ernesto estaba en el otro cuarto. No podía ir ahí sin arriesgarme a despertarlo. Pero su oficina tenía otra cosa que yo había ignorado durante años. Un archivero metálico, gris, que él siempre decía que contenía documentos de clientes. Nunca lo había abierto. Nunca había sentido que tenía derecho. Lo jalé con cuidado. Estaba cerrado. Entonces miré alrededor. En el escritorio, que debajo de un pisapapeles de piedra que yo le había regalado en algún aniversario, había un sobre pequeño. Lo abrí. Adentro había 2 llaves pequeñas. Una para el cajón del escritorio, deduje, y otra que no reconocí de inmediato. Las tomé. Las fotografié junto al pisapapeles, para recordar dónde estaban exactamente. Volví a ponerlas. No era el momento de abrir nada. Sebastián tenía razón. Necesitaba hacerlo bien. Necesitaba que cada paso fuera sólido, documentado, legal. Pero ahora sabía dónde estaban. Regresé a la cama.
Ernesto seguía dormido. Su respiración, lenta. Su cara tranquila. 34 años de esa cara tranquila. Me pregunté cuántas noches había dormido así, con todo eso guardado adentro, sin que le costara nada. Y entonces me pregunté otra cosa. ¿Cuántas personas más lo sabían? Sus amigos, sus colegas, su hermano. Y quizás gente que me había mirado en reuniones y cenas y funerales, sabiendo, callando, evaluando cuánto sabía yo, y riéndose, quizás, de que no supiera nada. Esa idea era la que más dolía. No la traición de él, sino el silencio de todos los demás. Cerré los ojos. Y entonces, en la oscuridad, escuché algo. Un sonido suave, casi imperceptible. El teléfono de Ernesto sobre la mesita de noche, vibrando una vez. Un mensaje. Él no se movió. Yo sí. Me estiré, muy despacio, y giré el teléfono hacia mí sin tomarlo. La pantalla se iluminó apenas un segundo. El tiempo suficiente para leer el nombre del remitente, antes de que volviera Piquequiquelta a apagarse. No era un cliente, no era un colega. Era un hombre que yo ya conocía. Y el mensaje, en el segundo que alcancé a leer, decía solo 4 palabras. Ya saben que fuiste. Me quedé inmóvil. El teléfono volvió a apagarse. La habitación quedó en oscuridad completa. Solo el sonido de la respiración de Ernesto, lenta, sin cambios. Él no había visto el mensaje. Seguía dormido, pero yo no podía mover ni un músculo. Ya saben que fuiste. ¿Quién sabía? ¿Qué sabían? ¿Y quién le estaba avisando a ella, o a él, que yo había ido allí a algún lugar? La notaría. Fui a la notaría Carranza el día anterior. Y anterior. Alguien lo sabía. Alguien que tenía ojos en ese lugar, o en esa ciudad, o cerca de nosotros. Había visto algo, o escuchado algo, y se lo había comunicado a Leonora. Lo que significaba que yo no tenía tanto tiempo como creía. Me levanté sin hacer ruido. Fui al baño. Cerré la puerta con cuidado y me senté en el borde de la tina, en la oscuridad, con el teléfono apretado entre las manos. Eran las 2:15 de la mañana. Le escribí a Camila. Mañana temprano. Urgente. Guardé el teléfono. Me quedé sentada un momento, respirando. 62 años. Toda mi vida había sido una mujer que esperaba, que aguardaba, que dejaba que las cosas pasaran y luego reaccionaba. Y ahora, por primera vez, necesitaba moverme antes de que alguien más se me adelantara. El problema era que no sabía exactamente cuánto sabían ellos, ni cuánto tiempo tenía yo. Volví a la cama. No dormí más esa noche. A las 6 de la mañana, Ernesto se levantó como siempre. Se duchó, se vistió, bajó a desayunar. Revisó el teléfono con esa calma suya, esa calma que yo ahora leía diferente. No era tranquilidad, era práctica. Era el gesto de un hombre que llevaba años manejando 2 vidas y había aprendido a no mostrar nada. Vi cómo leía el mensaje de la noche. Vi cómo su mandíbula se tensaba, apenas durante menos de un segundo. Vi cómo volvías a dejar el teléfono sobre la mesa con exactamente la misma fuerza de siempre. Un hombre sin práctica y días se habría fallado ahí. Habría mirado hacia arriba para ver si yo lo observaba. Habría disimulado de más. Ernesto no hizo nada de eso. Eso me dijo cuánto tiempo llevaba entrenado. Tengo una reunión temprano, dijo. No sé a qué hora llego esta noche. De acuerdo, dije. Se fue. Esperé 10 minutos. Los necesarios para estar segura de que no regresaría por algo olvidado. Luego llamé a Camila. Contestó al primer timbre. ¿Qué pasó? Le conté el mensaje. Le conté que alguien había avisado a Leonora que yo había ido a la notaría. Le dije que ya no teníamos tiempo de movernos despacio. Camila tardó un segundo en responder. Voy a llamar a Sebastián ahora mismo. ¿Tienes todo lo que él te pidió documentar? Tengo las fotos de los estados de cuenta, las hojas del sobre, las fotos de las llaves, pero todavía no he podido abrir el archivero. Mamá, su voz cambió. Se volvió más seria, más baja. ¿Confías en mí? Siempre. Entonces haz lo que te voy a decir. Ve ahora mientras él no está. Abre ese cajón. Fotografía todo lo que encuentres. No saques nada. No te lleves nada. Solo fotografía. Y hazlo rápido. Sabía que Sebastián había dicho que esperara,
Pero Sebastián no sabía lo del mensaje, y las circunstancias habían cambiado. «De acuerdo», dije. El cajón del escritorio de Ernesto olía a papel viejo y a ese perfume suyo de siempre. Ese que yo había asociado durante décadas con seguridad y que ahora me producía algo completamente distinto. La llave pequeña entró a la primera, y adentro había carpetas, ordenadas, etiquetadas con su letra pequeña y precisa. Ernesto era así, meticuloso en todo. Creía que el orden era una forma de control, y tenía razón. Solo que el control no siempre protege al que lo ejerce. A veces solo hace más fácil que otros encuentren exactamente lo que buscan. La primera carpeta decía: inversiones personales. La abrí. Había estados de cuenta de una cuenta que yo nunca había visto. A nombre de Ernesto únicamente. Con movimientos regulares durante los últimos 12 años. El saldo era considerable. Más de lo que teníamos juntos en la cuenta común. Mucho más. Fotografié todo, hoja por hoja. La segunda carpeta. Propiedad Rosal del Norte. Una propiedad. Escrituras. A nombre de Ernesto y de Leonora Vázquez conjuntamente. Firmadas hace 7 años. Fotografié todo. La tercera carpeta no tenía etiqueta. Estaba al fondo, detrás de las demás, como si hubiera sido empujada para que no se viera fácilmente. La abrí. Adentro había un documento de reconocimiento de paternidad, con el nombre del niño, Marco Andrés. Con la fecha, 10 años atrás, casi exactamente. Y con la firma de Ernesto, reconocible, la misma que había visto en cheques y formularios durante toda mi vida. Pero eso no era lo que me detuvo. Lo que me detuvo fue la hoja que estaba debajo. Era una carta, manuscrita, con la letra de Hortensia, la madre de Ernesto. Esa letra grande y un poco temblorosa de los últimos años estaba dirigida a mí. Graciela, si estás leyendo esto, es porque Ernesto no tuvo el valor de decírtelo, o porque alguien más te lo dijo antes que él. De cualquier manera, lo siento. Lo supe hace 3 años, cuando el niño tenía 7, y Ernesto me lo presentó. Me pidió que guardara silencio. Accedí. Y eso fue un error del que no me recuperé. Tienes derecho a saber. Y tienes derecho a todo lo que te corresponde por ley. No lo dejes quedarse con lo que es tuyo. No fui la madre que debí ser para ti. Pero espero que al menos esto sirva de algo. Hortensia. Me quedé parada en el centro de esa oficina, con la carta en la mano, sin poder moverme. Hortensia la había escrito para mí. La había guardado ahí, en el cajón de Ernesto, donde sabía que yo nunca miraba, o donde esperaba que yo algún día mirara. ¿La había puesto ella? ¿O la había guardado Ernesto sin saber lo que contenía, mezclada con otros papeles? No importaba. Estaba ahí, y era mía. La fotografié 3 veces, desde ángulos distintos para que se leyera bien cada palabra. Y luego la volví a poner exactamente donde estaba. Cerré la carpeta. Cerré el cajón. Guardé la llave donde las había encontrado, bajo el pisapapeles. Y salí de esa oficina como si nunca hubiera entrado. Si esta historia te está llegando adentro, dale like. Lo que viene ahora es lo más difícil de toda la historia. Y necesito que sigas aquí. Sebastián vio las fotos esa misma tarde. No dijo nada durante varios minutos. Solo pasaba de imagen en mi teléfono, con esa concentración suya que no se parecía a la preocupación, sino al cálculo. «Esto es suficiente para iniciar», dijo al fin. «Más que suficiente». «¿Suficiente para qué exactamente?» «Para solicitar medidas cautelares sobre los bienes. Para que ninguna propiedad o cuenta pueda ser transferida ni modificada mientras dure el proceso». Hizo una pausa. «Y para iniciar un proceso de divorcio con causa, que en este caso implica adulterio sostenido, ocultamiento de patrimonio y transferencias realizadas sin su consentimiento durante el matrimonio. ¿Cuánto tiempo toma? No poco. Pero si actuamos rápido en los primeros pasos, ellos no van a poder mover nada. Él ya sabe que fui a la notaría. Alguien se lo dijo. Sebastián me miró. Entonces tenemos que movernos esta semana. ¿Está dispuesta? Lo miré.
Pensé en los 34 años, en el café que preparaba todas las mañanas, en el trabajo al que renuncié, en las noches mirando el techo, en Hortensia, que me escribió una carta que nunca me dio en vida, en el niño de 10 años que existía en algún lugar y que no tenía culpa de nada. Estoy dispuesta, dije. Lo que siguió fueron 4 días que parecieron 4 meses. Sebastián presentó la solicitud de medidas cautelares un jueves por la mañana. Para el viernes al mediodía, un juez las había aprobado de manera provisional. Eso significaba que ni Ernesto ni Leonora podían mover, vender, ni transferir ningún bien, mientras el proceso estuviera activo. Yo no le dije nada a Ernesto. Seguí cocinando. Seguí respondiendo cuando me hablaba. Seguí durmiendo al lado de él, mirando el techo, esperando. Pero esos 4 días no fueron tranquilos. El sábado, Ernesto llegó a casa más temprano de lo habitual. Entró directo a su oficina. Escuché el sonido del cajón abriéndose. Luego, silencio. Luego el cajón cerrándose. Salió al rato con una expresión que yo no le había visto antes. No era enojo. Era algo más controlado que el enojo. Era la cara de un hombre que está recalculando. ¿Entraste a mi oficina?, preguntó. Lo miré directo. ¿Por qué lo preguntas? Hay cosas movidas. Ernesto, entro a limpiar esa oficina desde hace 20 años. Siempre hay cosas movidas después de que limpio. Me sostuvo la mirada 3 segundos. 4. Claro, dijo, y se fue. Pero esa noche no durmió en nuestra cama. Dijo que tenía trabajo pendiente y se quedó en la oficina. Escuché la luz encendida hasta las 3 de la mañana. Él estaba buscando qué faltaba o qué había sido visto. Eso también era información. El lunes, Rodrigo me llamó. Mi hijo mayor. 33 años, el carácter de su padre. La misma tendencia a sexihablar poco y esperar que los problemas se resolvieran solos. No habíamos hablado mucho en los últimos tiempos. Éramos de esos que se querían, pero se distanciaban sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Mamá. Me llamó papá. Me detuve. ¿Cuándo? Hoy en la mañana. Me dijo que tú estás pasando por un momento difícil, que has estado nerviosa, que no estás durmiendo bien. Me dijo que le preocupa tu estado. Pausa. Me pidió que hablara contigo. Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba. Ese movimiento lo conocía, aunque nunca lo había visto tan claramente como ahora. Ernesto estaba construyendo una narrativa. La mujer nerviosa. La mujer inestable. La mujer que quizás estaba confundiendo cosas, exagerando, malinterpretando documentos que no entendía. Era lo que hacía siempre, solo que antes lo hacía despacio, con paciencia, durante meses. Ahora lo estaba haciendo rápido porque tenía prisa. Rodrigo, dije con calma. ¿Tú sabías algo? Silencio largo. ¿Sabías de la mujer? ¿Del niño? Más silencio. Rodrigo, escuché algo hace años. Su voz era baja, casi inaudible. Una conversación entre papá y el tío Mauricio. No entendí bien. Me dije que había malentendido. Igual que Camila. Igual que yo. Toda la familia convenciéndose de no ver para no tener que actuar. Y no me dijiste nada. No era una pregunta. Era una constatación. Mamá, yo no te estoy reclamando, Rodrigo. Solo quiero que sepas que yo ya lo sé todo. Y que hay un proceso legal en marcha. Y que si tu padre te llama de nuevo, no tienes que decirle nada. Silencio. ¿Estás bien?, preguntó al fin. Estoy mejor que nunca. Y era cierto. Era la cosa más extraña y más verdadera que había dicho en mucho tiempo. El martes recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. ¿Señora Graciela? Una voz de mujer. No la de Paulina de la notaría. Una voz más joven, más tensa. Sí, soy Leonora. El silencio que siguió fue el más largo de toda esa semana. Pensé en colgar y llamar a Sebastián de inmediato. Pero algo me detuvo. Quería escucharla. Quería saber qué clase de voz tenía la mujer que había vivido 11 años en paralelo a mi vida. ¿Qué quiere?, dije. Quiero que sepa que yo no sabía que él estaba casado. Al principio. ¿Al principio?
Cuando lo supe ya tenía 3 años con él. Ya estaba embarazada. No respondí. No le estoy pidiendo que me entienda. Continuó. Sé que no tiene por qué, pero hay un niño que no tiene culpa de nada. Y lo que está pasando legalmente va a afectarlo. Ese niño no es mi responsabilidad, dije. Y tampoco mi problema. Mi problema es lo que su padre me robó a mí durante 11 años. Pausa. Lo sé, dijo ella, muy bajo. ¿Sabe cuánto dinero salió de mi matrimonio hacia su cuenta? Silencio. ¿Sabe cuántos años trabajé para construir algo con ese hombre sin saber que él estaba construyendo otra cosa al mismo tiempo? Lo sé. No, señorita. Usted sabe su versión. Yo estoy apenas aprendiendo la mía. Colgué. Me quedé parada en la cocina con el teléfono en la mano y el corazón golpeando más fuerte de lo que esperaba. No sentí lástima por ella. Quizás algún día sí, pero no todavía. Lo que sentí fue algo diferente, una especie de claridad brutal, que en esta historia había más de una víctima, que la culpa tenía una sola dirección, y que esa dirección llevaba directamente al hombre que todavía dormía en mi casa todas las noches. Esa noche Ernesto llegó tarde. Se veía cansado. Se veía por primera vez en 34 años, como alguien que no tiene el control de la situación. Me miró al entrar. Abrió la boca. Graciela, necesitamos hablar. Sí, dije. Necesitamos. Me miró. Esperaba que yo continuara, que yo llenara el silencio, como siempre hacía. Esta vez no lo llené. Él respiró. Sé que fuiste a la notaría. Sé que hablaste con alguien. Y quiero que sepas que hay cosas que se pueden explicar, que no son lo que parecen, que... Ernesto, se detuvo. Mañana vas a recibir unos documentos. Su cara cambió. ¿Qué documentos? No respondí. Fui a la cocina, apagué la luz y subí las escaleras sin mirar atrás. Y cuando estaba llegando arriba, escuché algo que no había escuchado en años. El teléfono fijo. Sonando. A las 10:30 de la noche. Ernesto lo contestó antes de que yo pudiera reaccionar. Escuché su voz, abajo, tensa, hablando en voz muy baja. Y luego un silencio. Y luego sus pasos subiendo las escaleras. Rápido, más rápido de lo que le había visto subir en años. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Me miró con una expresión que nunca le había visto. No era enojo. No era la calma calculada de siempre. Era miedo. ¿Fuiste también al banco?, preguntó. Lo miré. ¿Fuiste al Banco Central a registrar una denuncia por ocultamiento de bienes? Y en ese momento entendí qué era esa llamada de las 10:30. Alguien, desde adentro del sistema, le estaba avisando. Lo cual significaba que Ernesto tenía aliados en lugares que yo no había calculado. Y que el juego que yo creía controlar era más grande de lo que pensaba. Me quedé parada frente a él, sin mover un músculo. Ernesto tenía la mano todavía en el marco de la puerta. La mandíbula apretada, los ojos fijos en mí, con una intensidad que en otro tiempo me habría hecho retroceder. Me habría hecho buscar una explicación, una disculpa, una manera de suavizar el momento. Esta vez no retrocedí. ¿Fuiste al Banco Central?, repitió. La voz más baja ahora, más controlada, más peligrosa. Ernesto, dije, llevamos 34 años casados. ¿En todo ese tiempo? ¿Cuántas veces me preguntaste a qué lugares fui durante el día? Se quedó quieto. Nunca, dije. ¿Por qué asumías que yo no iba a ser a ningún lado que importara? Algo cruzó su cara. No supe nombrarlo exactamente. No era culpa, era más parecido al reconocimiento. Como cuando alguien ve confirmado algo que siempre supo, pero nunca quiso admitir. Esto se puede resolver, dijo. Sin tribunales, sin abogados. Podemos sentarnos y hablar. Ya estamos hablando. Me refiero a hablar de verdad, como adultos. Llevas 11 años sin hablarme de verdad, Ernesto. No empieces ahora porque te convenga. Se pasó la mano por la cara. Ese gesto suyo que yo había interpretado durante años como cansancio, ahora lo leía diferente. Era el gesto de alguien que está reorganizando su estrategia en tiempo real. Graciela, el niño no tiene la culpa. Ya me lo dijeron. Abrió los ojos levemente. No esperaba eso.
¿Hablaste con ella? Me llamó. La expresión que cruzó su cara en ese momento fue rápida, pero yo la vi. No era sorpresa, era cálculo. Estaba evaluando qué se habían dicho, qué información yo tenía ahora que antes no tenía, qué había cambiado en el tablero. ¿Y qué te dijo? Nada que tú no supieras ya. Se quedó parado en el marco de la puerta un momento más. Luego, despacio, se fue. Escuché sus pasos en el pasillo, la puerta del cuarto de huéspedes cerrándose. Me senté en la cama. Las manos me temblaban. Apenas, pero temblaban. Era la primera vez en toda esa semana que sentía el temblor. Lo había sostenido bien, pero el cuerpo a veces cobra lo que la mente niega. Respiré. Una vez, dos. Luego tomé el teléfono y le escribí a Sebastián. «¿Sabe lo del banco? ¿Tiene alguien adentro? Mañana necesito hablar contigo antes de las 8». Respondió en menos de 1 minuto. «Estaré aquí a las 7. No hable más con él esta noche». Puse el teléfono en la mesita. Apagué la luz. Y en la oscuridad escuché el silencio de esa casa. El mismo silencio de siempre. Solo que ahora ya sabía lo que ese silencio había estado escondiendo. Sebastián estaba en su oficina cuando llegué a las 7 menos 10. Tenía café listo y esa expresión suya de hombre que ya había pensado en el problema antes de que yo llegaras a contárselo. Le expliqué la llamada de la noche. El hecho de que alguien dentro del sistema le estaba pasando información a Ernesto. Que él sabía de la denuncia. Sebastián asintió despacio. «Eso complica algunas cosas, pero no cambia lo fundamental», dijo. «Las medidas cautelares ya están registradas. Eso no se puede deshacer con una llamada de teléfono. Lo que me preocupa es que si tiene contactos dentro, puede intentar adelantarse en algún trámite». Hizo una pausa. «¿Él tiene abogado?» «No lo sé. Supongo que sí. A partir de hoy, si él intenta hablar con usted sobre el proceso, no responda. Todo tiene que pasar por mí». Me miró. «¿Entiende lo que eso implica? Significa que en casa, si él saca el tema, usted dice simplemente, habla con mi abogado. ¿Voy a seguir viviendo con él mientras dura el proceso? Por ahora sí. Irse de la casa podría interpretarse como abandono del hogar, lo cual en algunos casos puede afectar la distribución de bienes. Necesita quedarse, al menos hasta que estabilicemos la situación. Vivir en esa casa. Seguir durmiendo bajo el mismo techo. Seguir pasando junto a él en el pasillo. Viendo su cara. Escuchando su respiración. ¿Cuánto tiempo? Semanas. Quizás un par de meses en esta fase inicial. Respiré. De acuerdo. Hay algo que nadie te dice sobre descubrir una traición a los 62 años. No es el dolor lo que más sorprende. El dolor es esperado. El dolor tiene nombre y tiene forma, y aunque sea inmenso, es reconocible. Lo que sorprende es el inventario. Porque cuando la mentira cae, no cae sola. Se lleva consigo todo lo que había debajo. Cada recuerdo que creías real se convierte en una pregunta. Cada momento que atesoraste se vuelve sospechoso. Cada vez que él llegó tarde, cada viaje de trabajo, cada fin de semana con clientes, cada noche en que se quedó en la oficina. 11 años de preguntas que nunca me hice porque me había entrenado para no hacerlas. Eso era lo que más dolía. No él, yo. La versión de mí que había aprendido a mirar hacia otro lado. Que había confundido la obediencia con el amor. Que había interpretado el control como protección. Esa mujer me dolía más que cualquier cosa que Ernesto hubiera hecho. Y al mismo tiempo, esa semana, empecé a entender algo que nadie me había dicho nunca. Que esa mujer no había sido tonta. Había sido formada. Había sido construida, despacio, por años de pequeñas correcciones y silencios, y mensajes implícitos que le decían que su criterio no era de fiar. Que sus sospechas eran exageradas, que la mejor versión de sí misma era la que no hacía olas. No era tontería, era un trabajo sistemático. Y reconocerlo, aunque doliera, era también una forma de quitarme el peso. Si esta historia te está haciendo pensar en tu propia vida,
suscríbete. Hay más historias como esta, y todas merecen ser contadas. El miércoles, Rodrigo vino a verme. No avisó. Simplemente apareció a las 11 de la mañana, cuando Ernesto ya había salido. Toqué el timbre desde adentro antes de abrir porque no esperaba a nadie, y por un segundo pensé que podía ser Ernesto regresando antes de lo habitual. Era Rodrigo, con esa cara suya de hijo que tiene algo atravesado y no sabe cómo sacarlo. Lo hice pasar. Le puse café. Nos sentamos en la cocina, en el mismo lugar donde yo me había sentado el primer día con el sobre. Y esperé. Hablé con Camila, dijo. Bien, me contó todo lo que saben. Los documentos, el abogado, el proceso. Y se miró las manos. Mamá, yo debí haberte dicho algo cuando escuché esa conversación. Ya lo dijimos por teléfono, Rodrigo. No, quiero decirlo en persona. Levantó la vista. Tenía los ojos de Ernesto, pero la expresión mía. Esa de alguien que está siendo honesto, aunque le cueste. Lo que hice fue cobardía. No quería saber porque si sabía, tenía que hacer algo, y era más fácil convencerme de que había malentendido. No dije nada. ¿Puedes perdonarme? Lo miré. Este hijo mío que tenía 33 años y que seguía siendo, en algunos gestos, el niño de 5 que lloraba cuando se lastimaba. Pero no quería que lo vieran llorar. No tienes que pedirme perdón por no haber resuelto algo que no era tu problema, dije. Pero sí quiero que de aquí en adelante seas honesto conmigo, sin importar lo que escuches. Sin importar si crees que me va a doler. Asintió. ¿En qué puedo ayudar? Por ahora, en nada. Solo no le cuentes a tu padre lo que sabes sobre el proceso. Hizo una mueca. ¿Él te llamó de nuevo? Sí, ayer. ¿Y qué dijiste? Que hablara con mi abogado. Rodrigo me miró un segundo. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se rió. Una risa breve, casi sorprendida. ¿Qué? Dije, nada. Es que nunca te había escuchado decir eso. Yo tampoco me había escuchado. El jueves, Ernesto intentó hablar 3 veces. La primera fue en la mañana, antes de salir. Se paró en la puerta de la cocina y dijo que quería que los dos se sentaran esa noche a hablar sin abogados de por medio. Le dije, habla con mi abogado. La segunda fue por mensaje de texto, a las 2 de la tarde. Un mensaje largo, con frases como, esto nos va a destruir a los dos, y piensa en lo que estamos arriesgando, y todavía podemos resolver esto entre nosotros. No respondí. La tercera fue cuando llegó a la casa esa noche y me encontró leyendo en la sala. Se sentó en el sillón frente a mí. No dijo nada por un momento. Solo me miró con esa expresión que en otros tiempos había leído como amor y que ahora veía claramente como lo que era. Evaluación. ¿Sabes lo que le va a pasar a esta casa?, dijo al fin. Lo miré por encima del libro. ¿Sabes lo que vale? ¿Sabes lo que implica dividirla? 34 años construyendo algo y lo vamos a destruir por un proceso legal que va a beneficiar solo a los abogados. Habla con mi abogado, dije, y volví al libro. Se levantó. Escuché sus pasos salir de la sala, pero antes de que llegara a las escaleras, su teléfono sonó. Lo contestó en el pasillo. Su voz bajó inmediatamente a ese tono que yo ya reconocía. El tono de las conversaciones que no quería que yo escuchara. Pero esta vez no bajó suficiente. Escuché, con toda claridad, estas palabras. No te preocupes. Mañana hablo con Mauricio. Él conoce al juez. Cerré el libro. Mauricio era el hermano de Ernesto. Abogado. Con contactos que yo nunca había necesitado conocer, porque nunca había necesitado defenderme de nada. Hasta ahora. Me levanté. Fui a la cocina. Marqué el número de Sebastián. Contestó. Tiene conexión con el juez a través de su hermano. Dije en voz baja. Acabo de escucharlo. Pausa corta. ¿Escuchó el nombre del juez? No, solo que el hermano lo conoce. ¿Sabe el nombre completo del hermano? Mauricio Balcázar. Abogado. Lleva como 20 años en el medio. Otro silencio. Escuché teclear al otro lado. Mañana temprano presento una solicitud de recusación preventiva.
Si hay una relación comprobable entre el hermano y el juez asignado, pedimos cambio de juzgado. Pausa. ¿Está bien? Estoy bien. Señora Graciela. Su voz cambió levemente, más directa. Lo que está haciendo es muy difícil. La mayoría de las personas en su situación se rinden antes de llegar a donde usted ya llegó. Quiero que lo sepa. No respondí de inmediato. No me rindo fácil. Dije al fin. Esa noche, ya tarde, mientras la casa dormía, me senté en la cocina a oscuras, no porque no pudiera dormir, sino porque necesitaba ese momento, ese silencio real, no el silencio fabricado de los últimos 34 años. Pensé en Hortensia, en la carta que había escrito y guardado en el cajón del hijo, sabiendo quizás que tarde o temprano yo la encontraría. O quizás solo porque necesitaba escribirla. Porque hay cosas que se cargan solas demasiado tiempo y al final necesitan salir de alguna manera, aunque sea en papel, aunque sea demasiado tarde. No fui la madre que debí ser para ti. Me pregunté cuánto le había costado escribir esa línea. Cuánto orgullo había tenido que tragar. Y me pregunté también qué habría pasado si me la hubiera dado en vida. Si me hubiera llamado un día y me hubiera dicho: Graciela, siéntate. Hay algo que tienes que saber. ¿Habría cambiado algo? ¿Habría actuado antes? ¿O me habría convencido a mí misma, una vez más, de que había una explicación, de que quizás Hortensia estaba confundida, de que quizás yo malentendía? No lo sabía, pero sí sabía esto, que la carta existía, que estaba fotografiada en mi teléfono, que era, en cierta manera, el testimonio de una mujer que al final de su vida había querido hacer algo bueno, aunque fuera tarde. Y eso, aunque doliera, también era algo. Me levanté. Lavé el vaso que había usado. Lo puse a secar. Y entonces escuché algo que me heló en el lugar. Un ruido suave, casi imperceptible. En el cajón del escritorio de Ernesto. Arriba, abriéndose. A la 1:40 de la madrugada. Me quedé quieta. Escuché los pasos sobre el piso de madera, el cajón cerrándose. Silencio. Y luego, lo que menos esperaba, pasos bajando las escaleras. Rápido. Ernesto entró a la cocina. Me vio parada junto al fregadero y se detuvo. Me miró. Yo lo miré. Tenía algo en la mano. Una carpeta. La misma carpeta sin etiqueta que yo había fotografiado 4 días antes. La estaba sacando. Y en su cara en ese momento no vi al hombre calculador de siempre. Vi a alguien que acababa de encontrar que la carta de su madre había sido movida. Solo 1 centímetro, quizás menos. Pero él era meticuloso. Él sabía exactamente cómo había dejado cada cosa. Y supo, en ese instante, que yo había estado ahí. «Graciela», dijo. La voz muy baja. No respondí. «¿Qué leíste?» El silencio entre nosotros era distinto a todos los silencios anteriores. Este no era el silencio de una mujer que no tiene palabras. Era el silencio de una mujer que elige cuándo hablar. Y todavía no era el momento. Lo miré durante 5 segundos completos. 5 segundos en los que él esperó mi respuesta, con esa tensión contenida que yo nunca le había visto antes. Ernesto siempre había sido el hombre del control, el que no mostraba, el que calculaba antes de reaccionar. Verlo así, con la carpeta en la mano esperando que yo hablara, era ver algo que 34 años de matrimonio no me habían mostrado nunca. Era verlo vulnerable, y lo extraño fue que no sentí satisfacción, solo una especie de cansancio profundo, de esos que no vienen del cuerpo sino de mucho más adentro. «Es tarde», dije. «Mañana tienes que trabajar». Y me fui a la cama. Lo escuché quedarse parado en la cocina. Escuché el silencio de un hombre que no sabe qué hacer cuando el guión que siempre funcionó deja de funcionar. Luego sus pasos, lentos esta vez, subiendo las escaleras, la puerta del cuarto de huéspedes, el silencio. Me acosté. Cerré los ojos. No dormí bien, pero dormí. El viernes por la mañana Ernesto no estaba cuando me levanté. Había dejado su taza en el fregadero.
Eso significaba que se había ido temprano, antes de que yo bajara, algo que no hacía casi nunca. Ernesto era de los que desayunaban con calma, que leían noticias en su teléfono antes de salir, que tomaban su tiempo porque el tiempo era una de las cosas que siempre había sentido que le pertenecían, que si hubiera ido así, sin el desayuno, sin el ritual, era otra señal. Pues estaba moviéndose. No sabía hacia dónde todavía, pero se estaba moviendo. Llamé a Sebastián a las 8 en punto. «Ya presenté la solicitud de recusación», dijo. «Estamos esperando respuesta. Pero hay algo más que quiero contarle». Me senté. Investigué al hermano. Mauricio Balcázar tiene historial de casos en este juzgado. 3 casos en los últimos 5 años. Todos resueltos favorablemente para sus clientes, en tiempos inusualmente cortos. Hizo una pausa. No es prueba directa de nada, pero es suficiente para sustentar el pedido de cambio. Y si el juez no acepta recusarse, entonces apelamos. Pero en mi experiencia, cuando se presenta esta clase de documentación, la mayoría prefiere apartarse antes de que el escándalo sea peor. Respiré. «Hay algo más que necesito preguntarle», dijo Sebastián. Su tono cambió levemente. Más cuidadoso. «La carta de la suegra, la que fotografió en el cajón. Sí, esa carta es importante. Pero hay un problema. Usted la fotografió dentro de la propiedad del esposo, en un cajón cerrado con llave, usando una llave que no era suya». Me quedé quieta. Dependiendo de cómo se maneje, la defensa de él podría intentar cuestionar cómo obtuvo esa evidencia. No digo que lo logren, pero necesito que sepa que existe esa posibilidad. Entonces la carta no sirve. Sí sirve, pero necesitamos que llegue de otra manera. Pausa. ¿Hay alguien más que pudieras haber tenido acceso a esa carta? Alguien de la familia de él, una persona de confianza de Hortensia, un empleado de la notaría donde se hizo el testamento. Pensé. Hortensia había tenido, los últimos años, una señora que la ayudaba en casa. Una mujer mayor, seria, o que había estado con ella casi una década. Se llamaba Delfina. Yo la había visto muchas veces en las visitas. Habíamos tomado café juntas en la cocina de Hortensia en más de una ocasión, mientras Ernesto y su madre hablaban en la sala. No sé por qué pensé en ella. Quizás porque Delfina era de ese tipo de personas que ven todo y no dicen nada, no por lealtad, sino por costumbre, por años de aprender que su opinión no había sido pedida. Como yo, puede haber alguien, dije. Encuéntrela, dijo Sebastián. Si ella sabía de la carta, si Hortensia se la mencionó, si la vio, eso cambia todo. Sería un testimonio independiente. Delfina vivía a 40 minutos de la casa de Hortensia, en un barrio tranquilo de casas pequeñas y jardines bien cuidados. Conseguí su número a través de una prima de Ernesto, que no tenía idea de lo que estaba pasando, y que me lo dio sin preguntar nada, porque siempre me había parecido una mujer amable y nunca había tenido razones para desconfiar de mí. Eso también era algo nuevo. Usar la buena imagen que me habían asignado como herramienta propia. Llamé a Delfina un sábado por la mañana. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz era la misma de siempre. Tranquila, directa, sin adornos. «Señora Graciela, ¿cuánto tiempo?» «Delfina, necesito verla. ¿Puedo ir hoy?» Silencio breve. «¿Es por la señora Hortensia?» «Sí». Otro silencio. «Venga a las 11». La casa de Delfina era exactamente como yo la habría imaginado. Ordenada, sin excesos, con plantas en la ventana y un olor a comida que recordaba a las cocinas de antes. Me hizo pasar a Salita a la sala. Me ofreció agua y algo de comer. Decliné la comida. Acepté el agua. Nos sentamos. Ella me miró con esa expresión suya que siempre me había parecido de pocas palabras y muchos pensamientos. «¿Cómo está usted, señora?» «Pasando por cosas difíciles», dije. Sin rodeos. Había decidido eso en el camino. Sin rodeos. Ya no tenía tiempo ni energía para los caminos largos. «Delfina, necesito preguntarle algo y necesito que me responda con honestidad, aunque lo que sepa le resulte incómodo decirlo». Asintió una sola vez. «¿Sabía usted que el señor Ernesto tiene un hijo con otra mujer?» No se inmutó. Eso me dijo todo.
La señora Hortensia me lo contó, dijo. Voz plana, sin drama. Hace 3 años, cuando el niño tenía 7. El señor Ernesto lo llevó a visitarla una tarde, cuando usted no estaba. Yo estaba ahí. Respiré despacio. ¿Conoció al niño? Lo vi. Un niño callado, parecido al señor Ernesto en los ojos. No dije nada. La señora Hortensia estuvo muy mal esos días. Lloraba a veces, cuando creía que yo no escuchaba. Hizo una pausa. Me dijo que quería decirle a usted que sentía que era lo correcto, pero que el señor Ernesto le había pedido que no dijera nada, que dijo que lo manejaría él, y ella lo dejó decidir a él. Delfina bajó la vista un momento. La señora Hortensia quería mucho a su hijo. Demasiado, quizás. De esa manera en que querer demasiado a alguien a veces hace daño a otros. Levantó la vista. Pero en los últimos meses, antes de morirse, cambió. Estaba inquieta. Me preguntó si yo creía que usted sabía algo. Le dije que no. Y se puso a escribir. Se me aceleró el corazón. ¿La vio escribir? Sí. Una tarde. Estaba en la mesa del comedor con papel y un bolígrafo. Escribió bastante. Cuando terminó, dobló las hojas y las metió en un sobre. Delfina me miró directamente. Me pidió que si algo le pasaba, que me asegurara de que ese sobre llegara a sus manos. El silencio que siguió fue de esos que pesan. ¿Y? Dije. El señor Ernesto organizó todo después del fallecimiento. Entró a la casa antes que nadie, el mismo día. Yo llegué al día siguiente para ayudar con las cosas. Cuando fui al cuarto donde la señora guardaba sus papeles, el sobre ya no estaba. Lo había tomado él. Ernesto había entrado a la casa de su madre el día que murió y había tomado el sobre antes de que nadie más llegara. Lo había guardado en su cajón, quizás sin saber exactamente lo que decía, o quizás sabiéndolo y calculando que nunca llegarías a mis manos. Delfina, dije, ¿estaría dispuesta a declarar lo que me acaba de decir? Ante un juez, si fuera necesario. Me miró durante un momento largo. La señora Hortensia me trató bien durante 9 años. Me pagó bien, me respetó, me trató como persona. Hizo una pausa. Y al final de su vida me pidió un favor que no pude cumplir. Respiró. Si ahora puedo hacer algo para que su voluntad se cumpla, lo hago. Sentí algo que no supe nombrar de inmediato. Gratitud, sí, pero también algo más parecido a la solidaridad. Esa sensación de que, en los lugares menos esperados, hay personas que también han estado viendo, también han estado esperando, también han estado cargando cosas que no les pertenecían. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Si esta historia te acompaña, déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. Necesito saber que no estoy sola. La semana siguiente fue la más larga de todas. Sebastián incorporó el testimonio de Delfina al expediente. Eso, combinado con las fotografías que yo había tomado, con los estados de cuenta, con el testamento y con la solicitud de recusación, formaba un conjunto que ya no era fácil de ignorar. El juez original se apartó del caso 4 días después, sin explicaciones públicas. Simplemente se apartó. Nuevo juez asignado. Una mujer, 50 y tantos años. Sebastián la conocía de otros casos y dijo solo esto. Es recta. Eso fue suficiente para mí. Ernesto, mientras tanto, había contratado a un abogado. No a su hermano, lo cual me dijo que Mauricio había evaluado el riesgo y prefería no exponerse, sino a alguien externo, de una firma grande, y de esas que tienen muchos recursos y mucha práctica en hacer que los procesos se extiendan hasta que el dinero o la voluntad del otro lado se agoten. Yo no tenía el dinero de Ernesto, pero tenía algo que él no había calculado: tiempo y determinación. Y una hija que había tomado 2 días libres del trabajo para ayudarme a organizar documentos. Y un hijo que, aunque tardó, había decidido estar del lado correcto. Y una señora llamada Delfina que estaba dispuesta a decir la verdad. Fue en la 3ª semana del proceso cuando Ernesto me buscó de una manera diferente. No fue en la cocina, ni en la sala.
ni a través de mensajes. Fue un domingo en la mañana, cuando yo estaba en el jardín. Ese pequeño jardín del fondo de la casa que yo había cuidado durante años y que él nunca había pisado porque no le interesaban las plantas. Se paró en el umbral de la puerta trasera. No traía teléfono, no traía carpeta. Solo él, con una taza de café en la mano, mirándome arrodillada entre las macetas. Lo miré. Él no dijo nada por un momento. ¿Recuerdas cuando compramos esta casa?, dijo al fin. No respondí. Tú querías el del barrio norte, el de la ventana grande en la cocina. Yo insistí en este porque era más práctico. Hizo una pausa. Nunca te pregunté si habías quedado conforme. Lo miré desde abajo. Desde el jardín que yo había sembrado y él nunca había pisado. ¿Ahora me lo preguntas? No, su voz era diferente. No la voz calculada de los últimos días. Algo más viejo, más cansado. Solo lo recuerdo. Se quedó parado ahí un momento más. Luego se fue adentro. Yo me quedé entre las plantas. No sentí ternura, no sentí lástima. Lo que sentí fue algo más parecido a la claridad. Que ese hombre, a los 65 años, estaba empezando a hacer el inventario que debió haber hecho hace décadas. Y que ese inventario era su problema, no el mío. Yo ya tenía suficiente con el mío propio. 3 días después, el abogado de Ernesto contactó a Sebastián con una propuesta. Sebastián me la presentó en su oficina, con los documentos sobre la mesa, con esa expresión suya de hombre que ya había calculado las implicaciones antes de explicármelas. Ernesto ofrecía llegar a un acuerdo extrajudicial. Los términos, en resumen: él se quedaría con la empresa y las cuentas personales. Yo recibiría la casa, una cantidad fija de dinero y una pensión mensual por 10 años. Sebastián me miró cuando terminó de leerlos. ¿Qué le parece?, lo pensé. ¿Qué dice usted? Digo que la casa vale. Que la cantidad es razonable pero no generosa. Que la pensión es corta para la duración del matrimonio. Pausa. Y digo que si seguimos el proceso existe la posibilidad de obtener más. Pero también existe la posibilidad de que se extienda 2 o 3 años más. 2 o 3 años más viviendo en esa casa. 2 o 3 años más de audiencias y documentos y la cara de Ernesto en los pasillos del tribunal. O terminar ahora, con algo concreto en la mano. Con la casa. Con dinero. Con la posibilidad de empezar. ¿Hay algo que podamos modificar de los términos?, pregunté. Siempre hay margen para negociar. Quiero que la pensión sea por 20 años. Y quiero que en el acuerdo quede explícito el reconocimiento de las transferencias irregulares. No como delito si no quiere, pero sí como hecho. Que quede escrito. Sebastián asintió despacio. ¿Por qué lo segundo? Porque si algún día mis hijos quieren saber qué pasó, quiero que haya un documento que lo diga claramente, sin interpretaciones. Sebastián me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer en él. No era admiración exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento. Lo negociamos, dijo. Tomó 4 días más. Hubo idas y vueltas. El abogado de Ernesto rechazó el reconocimiento explícito. Sebastián sostuvo la posición. Hubo una contrapropuesta con una redacción más técnica, más fría, menos directa, pero que igualmente dejaba constancia de los hechos. Acepté. El día que firmé era un martes gris, con cielo bajo y ese aire que viene antes de la lluvia. Sebastián tenía agua y café en la sala de reuniones. Camila estaba a mi lado. Rodrigo había querido venir, pero le dije que no era necesario. Los documentos eran muchos. Sebastián me explicó cada uno antes de que firmara. Yo leí cada página. Despacio, sin saltarme nada. 34 años y nunca había leído un documento antes de firmarlo. Siempre había confiado en que Ernesto los había revisado. Siempre había asumido que si él decía que estaba bien, estaba bien. Ahora leía cada línea. Cuando llegué a la página donde estaba la cláusula del reconocimiento, me detuve. La leí 2 veces. Estaba ahí, en lenguaje técnico, frío, burocrático. Pero estaba. La evidencia de las transferencias, las fechas, los montos.
el reconocimiento de que habían ocurrido durante el matrimonio, sin conocimiento ni consentimiento de la cónyuge. Firmé. Camila apretó mi mano debajo de la mesa. No lloré, tampoco sonreí. Solo firmé, página por página, con esa letra mía que siempre había sido pequeña y que ese día, sin que yo lo decidiera conscientemente, fue un poco más grande. Ernesto no estaba en la firma. Su abogado fue en su nombre. No lo volví a ver hasta 2 semanas después, cuando vine a recoger mis cosas de la casa. Él estaba en la sala cuando llegué con Camila y con 2 cajas. No dijo nada mientras nosotras íbamos de cuarto en cuarto. Yo tomé lo mío. Ropa, libros, algunas fotos, los objetos que reconocía como genuinamente míos y no como parte de una vida compartida que había resultado ser menos compartida de lo que creía. Cuando estaba por salir, con la última caja en los brazos, me llamó. Graciela. Me volteé. Estaba parado en el centro de la sala, con las manos en los bolsillos, con esa cara que por primera vez en 34 años no estaba calculando nada. Lo siento, dijo. 2 palabras, las más cortas y las más tardías. Lo miré. Pensé en todo lo que podría decir. En los años, en el café de las mañanas, en el trabajo que dejé, en las noches mirando el techo, en Hortensia escribiendo una carta que no pudo dar en vida, en Delfina esperando 9 años para cumplir un favor, en Camila guardando una sospecha durante 6 años para no hacerme daño, en Rodrigo convenciéndose de que había malentendido, en todos los silencios que habían construido esa trampa. Ya lo sé, dije. Y salí. La casa donde vivo ahora es más pequeña. Tiene una ventana grande en la cocina. Eso lo elegí yo. Los primeros días en la casa nueva fueron extraños. No de una manera mala, sino de esa manera en que lo nuevo siempre es extraño. Como un zapato que todavía no tiene la forma de tu pie. Todo estaba en su lugar porque yo lo había puesto ahí. Cada objeto, cada cuadro, cada planta que había traído del jardín de la casa anterior, en una bolsa de plástico, con tierra y todo, porque no estaba dispuesta a dejarlas atrás. Me desperté el primer lunes a las 6 de la mañana. Por costumbre, empecé a levantarme para preparar el café de alguien más, y entonces recordé. No había nadie más. Me quedé acostada 5 minutos más. Solo 5, mirando el techo de esa habitación nueva, con su humedad diferente y su silencio diferente, y su luz que entraba por un ángulo distinto al de antes. Luego me levanté. Preparé café. Para mí. Lo tomé despacio, junto a la ventana grande de la cocina, mirando la calle todavía vacía. No lloré, no sentí alivio tampoco. Al menos no todavía. Sentí algo más parecido a la presencia. Y como si por primera vez en mucho tiempo, la persona que ocupaba ese cuerpo fuera completamente yo. Camila vino el primer fin de semana con plantas nuevas y una botella de vino que no abrimos porque las 2 preferimos el café. Rodrigo vino el siguiente, con su torpeza habitual para los espacios nuevos, tocando las paredes como evaluando si eran sólidas, mirando por las ventanas como calculando distancias. Los 2 fingieron que estaban bien. Yo dejé que fingieran porque a veces los hijos necesitan tiempo para procesar lo que los padres ya procesaron. Lo que sí noté fue que ninguno de los 2 me habló de Ernesto. No porque lo hubieran borrado, sino porque habían aprendido, de maneras distintas y en momentos distintos, que había cosas que pertenecían al pasado y que el pasado no necesitaba ser convocado en cada conversación para existir. Eso también era crecimiento. De los 3, hubo una tarde, casi un mes después de la firma, en que recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con precaución. Era una foto. Un niño. De unos 10 años, quizás 11, sentado en lo que parecía un parque, con una pelota en las manos y esa expresión concentrada de los niños cuando están a punto de hacer algo. Tenía los ojos de Ernesto. Eso era innegable, pero también tenía algo en la boca, en la manera en que apretaba los labios, que no reconocí de nadie que yo conociera. Debajo de la foto, solo un mensaje. No le pido nada.
Solo quería que lo viera una vez. Es un buen niño. Era Leonora. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Pensé en lo fácil que sería responder con enojo, con frialdad, con el peso de todo lo que esa mujer representaba en mi historia. Pero el enojo ya lo había gastado en los lugares necesarios, en los documentos, en las firmas, en las noches de insomnio que habían servido para algo. Gastar lo que quedaba en una foto de un niño de 10 años no tenía ningún sentido. El niño no me había hecho nada. No respondí. No ese día. Pero tampoco borré la foto. La guardé en una carpeta del teléfono que no tiene nombre. Y ahí se quedó, no como herida, no como recuerdo amargo, sino como evidencia de que las historias son más complicadas que los villanos y las víctimas, y que a veces la vida reparte el daño de maneras que no siguen ninguna lógica justa. Fue Delfina quien me llamó unas semanas después, no para hablar del proceso ni de Ernesto ni de nada legal, solo para saber cómo estaba. Eso me sorprendió. No esperaba ese gesto de ella. Hablamos casi una hora, y me contó que había empezado a trabajar para una familia nueva, que estaba bien, que a veces pensaba en Hortensia y en los últimos meses de su vida, en ese peso que la señora te había cargado, y que al final no había podido soltar completamente. ¿Cree que ella habría querido saber cómo terminó todo? Pregunté. Delfina pensó antes de responder. Creo que ella sabía cómo ibas a terminar, dijo. Por eso escribió la carta. Porque no confiaba en que Ernesto hiciera lo correcto, pero sí confiaba en que usted, cuando supiera, haría algo. Pausa breve. Y así fue. No supe qué decir. La señora Hortensia hablaba de usted, ¿sabe? Continuó Delfina. No seguido, pero de vez en cuando. Decía que usted era más fuerte de lo que parecía, que simplemente no había tenido ocasión de demostrarlo. Cerré los ojos un momento. 62 años y 34 de matrimonio. Y una mujer que ya no estaba, que había cometido sus propios errores y los había cargado en silencio. Había visto algo en mí que yo misma tardé décadas en ver. Gracias, Delfina, dije. No hay nada que agradecer. Solo dígame cómo está. Estoy aprendiendo, dije. Eso es lo mejor que puedo decir. Estoy aprendiendo. La vida nueva no fue fácil de construir. Eso también hay que decirlo, porque sería deshonesto pintarlo de otra manera. Hubo mañanas en que me levanté sin saber bien para qué. Hubo noches en que el silencio de la casa nueva, que antes me había parecido un regalo, se sentía demasiado grande. Hubo momentos en que me pregunté si era demasiado tarde para construir algo. Si 62 años eran demasiados. Si el mundo tenía espacio para mujeres de mi edad que empezaban de cero. Esas preguntas las tuve. No voy a pretender que no. Pero también tuve otras. Me pregunté qué había querido hacer en los años en que dejé de querer cosas para mí. Me pregunté qué me gustaba, de verdad, no como esposa ni como madre, sino como persona. Me pregunté cuántas cosas había dejado de hacer porque Ernesto las consideraba una pérdida de tiempo, o una cursilería, o simplemente porque nunca me había animado a pedirlas. Y entonces empecé a contestar esas preguntas. Despacio, sin prisa. Retomé algo que había dejado hace 20 años. Escribir. No para nadie. Solo para mí. Un cuaderno que guardaba en el cajón de la mesita de noche y en el que escribía lo que se me ocurriera. Recuerdos, pensamientos, cosas que veía por la ventana, conversaciones que me habían marcado. No era buena escritura. No importaba. Era mía. O también empecé a caminar por las mañanas. Algo que Ernesto siempre había considerado innecesario. Que para qué caminar si no llevaban a ningún lugar. Como si el movimiento solo valiera si tenía un destino práctico. Yo caminaba sin destino, por el barrio nuevo, por las calles que iba conociendo poco a poco, saludando a las mismas personas cada día hasta que dejamos de ser extraños. Una vecina, Remedios, de 68 años, viuda desde hacía 4, empezó a caminar conmigo los martes y jueves.
No hablábamos de nada importante la mayoría del tiempo. Pero había algo en caminar junto a alguien en silencio que era completamente diferente al silencio de la casa con Ernesto. Ese silencio había sido una ausencia. Este era una compañía. Sebastián me llamó 3 meses después de la firma para decirme que todo estaba cerrado y que los últimos trámites habían quedado resueltos, que desde el punto de vista legal ya no había nada pendiente. ¿Cómo se siente?, preguntó. Era una pregunta que los abogados normalmente no hacen. Él la hizo de todas formas, como alguien que acaba de terminar un trabajo muy largo. Dije, es una buena manera de verlo. ¿Sabe qué es lo más extraño? Dije, que durante todos estos años yo pensaba que si alguna vez descubría algo así, me hundiría, que no tendría fuerzas, que dependía demasiado de esa vida para poder salir de ella. Hice una pausa. Y resulta que no. ¿Qué resultó? Que las fuerzas estaban ahí. Solo estaban ocupadas en otras cosas. Sebastián no dijo nada por un momento. Señora Graciela, dijo, ha sido un honor trabajar con usted. No tengo una moraleja ordenada para ofrecer. La vida no funciona así. Las historias reales no terminan con una lección limpia que se pueda escribir en una tarjeta y pegar en el espejo del baño. Lo que tengo es esto. Tengo una casa con ventana grande en la cocina. Tengo un cuaderno lleno de cosas que nunca le mostraré a nadie. Tengo una hija que aprendió, junto conmigo, que callar para proteger no siempre protege. Tengo un hijo que aprendió que mirar hacia otro lado tiene un costo y que prefirió pagar ese costo a tiempo. Tengo una vecina con la que camino en silencio 2 veces por semana. Tengo el testimonio de una señora llamada Delfina, que cumplió tarde, pero cumplió el favor que le había pedido una mujer que ya no está. Tengo una carpeta sin nombre en el teléfono con la foto de un niño que no me hizo nada. Y tengo esto, la certeza, nueva y todavía un poco frágil, pero real, en de que a los 62 años todavía es posible empezar a conocerse. No es poco. Es quizás todo lo que importa. Hay algo que me preguntan seguido. Cuando cuento partes de esta historia, me preguntan si me arrepiento, si desearía haber sabido antes, si cambiaría algo. Y la respuesta honesta es que no lo sé, porque si hubiera sabido a los 40 o a los 50, quizás no habría tenido la claridad que tuve a los 62. Quizás me habría paralizado. Quizás me habría convencido una vez más de que había una explicación, de que quizás yo exageraba, de que quizás era mejor no mover lo que estaba quieto. A los 62 no tuve esa duda. A los 62 supe que el tiempo que me quedaba era demasiado valioso para gastarlo en una trampa. Y eso, aunque haya llegado tarde, llegó. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia hasta el final, quiero que sepas algo. No eres la única. Hay muchas mujeres que llevan años cargando silencios que no son suyos, en casas que se sienten ajenas, en vidas que fueron construidas alrededor de las necesidades de otros. Esta historia es para ellas. Es para ti, si te reconociste en alguna parte. Dale like a este video si esta historia te llegó adentro. Es la manera más simple de decirme que no estoy hablando sola. Y suscríbete, porque hay más historias como esta. Historias de mujeres que tardaron pero llegaron, que se doblaron pero no se rompieron, que a los 50, a los 60, a los 70, decidieron que todavía había tiempo. Siempre hay tiempo. Mientras sigas aquí, hay tiempo.